El libro de las ilusiones, una obra de José Juan Ubiñas Cáceres. Continuación. Próximo título. Siempre somos primera vez. El anhelo de posesión turba la percepción de la realidad en quienes no quieren entender más allá de lo que puede disponerse para sí. He visto en hombres y mujeres como una airada y simulada victoria. El resentimiento los condena a aceptar que su expareja tiene a otra persona diciendo yo lo tuve primero o hicimos tal o cual otra cosa primero. Tengo que confesar que esa mentalidad me genera repulsa. Los seres humanos no somos desgastables a la percepción ajena. No somos degradados a una primera vez, sino que somos siempre experiencia nueva para nosotros mismos y para lo que nos acontece en nuestro devenir. El pensamiento de unicidad basa su importancia en la superficialidad del hacer, de la concepción de algo, sin contar que todo lo que puede hacerse nunca se repite totalmente. El pensamiento de lo único anula los matices, las gradaciones de los actos del pensamiento, sin tomar en cuenta los factores cualitativos que intervienen. Nada es iterativo cualitativamente. Quien se queja de la repetición tiene en su importancia patrones y no singularidades, sin tomar en cuenta que la repetición que involucra en su realización a otro ser cambia la totalidad del acto. Lo que se entiende por primera vez tiene en su seno la noción de despertar, del nacimiento de una realidad posible que estuvo oculta, ignota. El acto primerizo genera lucidez de acción, una enseñanza que se ejerce desde antes. No, el acto primerizo genera lucidez de acción, una enseñanza que se ejerce donde antes no había nada. En lo profundo, la importancia está basada en la conciencia del desarrollo, en un acercamiento a algo. Quien con seguridad muestra por decir esto lo hicimos primero, basa importancia en la previa ignorancia de tal o cual acción de su expareja. Al final de cuentas, puede reducirse a un pensamiento colonialista surgido de la pérdida. El resentimiento es una de las muestras más claras de un espíritu apocado. Todo es atadura. Todo conocimiento genera una limitación. Saber conlleva a afirmar y quien afirma algo indudablemente niega su reverso, pues el ser conocedor lleva de la abstracción de la naturalidad imprecisa a una certidumbre proporcional. Entonces comenta, sí, pero susurra, no. Lo que no tiene forma goza de lo informe y viceversa. Por lo tanto, saber es condicionar mi conocimiento porque
para que todo esté en mí, yo debo ser inagotable y abismal, y no reducido y mutable. La condición de la carencia es la elección, asegurar algo para vivir. Se vive de lo que se asume y se disfruta el despliegue de autoridad ante lo que se niega. Elegir es rechazar, y dentro de la mortalidad se inscribe lo provisional. La sustancia de la vida es el tiempo. Vivir la muerte en la vida es la despreocupación de la posibilidad del mañana. Vivir intensamente es tener muerte más cerca, pues me mueve aunque no la piense. Se está cerca de lo que uno es, o posiblemente ser algo genera la distancia con la lucidez de saberlo, pues ser no conlleva a saber. Samaran Winich hablan de algún momento de las ataduras, pero Pessoa comenta que todo está oculto. La sexualidad y la civilización. Marco Aurelio bien aclara la cuestión de no ceder a las pasiones, sino que hay que servirse de ellas a través de la capacidad intelectiva y rectora. Una persona que solo piensa en la sexualidad, o por lo menos eso predomina en ella, será incapaz de generar juicios claros e inteligentes, pues la mayoría de su ser está ciclado en una etapa que no es correspondiente a la razón, sino a los instintos. Las pasiones carnales siempre deben verse como desconfianza. Cuando del placer se abusa, a los justos les parece la culpa, porque una persona honrada sabe que, aunque el placer es algo necesario y lícito en las medidas correctas, no se puede vivir en él y ser honesto. Quien vislumbra un poco de vida descubre que su función es servir. No hay que ser reacio a la sexualidad, ya que la sufre cuando se expone a un nivel inicial, pues la individualidad repudia lo que no parece ser homogéneo y suele provocar ira y risa. Bien comenta Bergson que la risa puede utilizarse como correctivo social. Cuando la excepcionalidad se juzga como útil, se aclama, pero requiere de una dirección específica para ser de este modo. Un espíritu impar es siempre una amenaza para un presente estable. La pandemia y los individuos. Debido al predecible robustecimiento de la pandemia, el gobierno de manera natural recomendó un conjunto de normas a la población con la finalidad de reducir su impacto. Al inicio, debido a un miedo desbordante producido por una novedad nefasta y desconocida, como también por el sensacionalismo de los medios y de la capacidad inventiva de la gente, las recomendaciones se acataron de manera general, pero como el tiempo tiene la capacidad de distender lo que se hallaba tenso y la situación empírica, a pesar de llegar a niveles aciagos, no dejaba de ser una realidad bastante limitada en su fatalidad. Muchas personas optaron por volver a una nueva normalidad. Lo interesante de este aspecto es el matiz moralizador y represivo de la parte poblacional
que sigue acatando las recomendaciones. Si bien es de un carácter incivilizado no actuar en procurar el bien común, hay que ver hasta qué punto continuar y o tomar estas recomendaciones lo son, pues el cuidado del individuo en solitario puede considerarse un acto de salud social siempre y cuando, en pandemia o no, conserve la moderación y la prudencia. Aparte a este punto anterior, en el cual no profundizaré ni expondré lo que considero correcto, se percibe como réprobos a los no cumplidores, no por su acción en sí, sino por el puesto en jerarquía que se observa en reprender, en moralizar, porque hay un placer en la superioridad, en saber que uno cumple, ya que el que brinda el juicio es superior al enjuiciado. Se percibe aquí la urgencia de las personas, el desacuerdo con los conceptos de equidad, república y democracia, porque hacemos similares exhibe como aspereza. Se percibe aquí la urgencia de las personas, el desacuerdo con los conceptos de equidad, república y democracia, porque hacernos similares exhibe como aspereza. Aparentemente se aspira a un concepto de nobleza, a una desigualdad amparada en una meritocracia. La indignación en este caso es la impotencia de un reconocimiento superior y evidente. La culpa y los delincuentes. Se castiga lo que compromete la unidad y el bienestar de los individuos, pero me permito pensar que si vivimos en una sociedad lejos de ser equitativa y con una regulación somera, los actos negativos a la sociedad no son evidentemente esperados, entonces nos encontramos con una sociedad que prefabrica culpables por su ineficiencia. Las personas actúan en función a una condición. En una sociedad como la nuestra, las leyes se adecúan económica y culturalmente a ciertos sectores, marginado y condenado a la cárcel y a la miseria y a un gran número de personas. Quien juzga ve su realidad como una verdad establecida y asumida por la colectividad. Extiende la experiencia de su vida, haciendo así de la justicia una ilusión de las clases privilegiadas. Entonces, hay personas que desde su nacimiento tienen el sello de un castigo probable. El valor de la vida. La vida y la muerte son imposiciones de la naturaleza. No se puede vivir. La vida se da sin más y la muerte, aunque pueda provocarse o arrastrarse, es un destino seguro. Agradecer estar vivo es agradecer el poder estar en la condición de sentir, de ser partícipe de lo ya concebido y de lo que existe en transcurso. No hay un significado de la vida más allá del que podamos crear. Entonces, la vida como su permanencia es tiempo y es proclive a la acción. Debe ser soportable, tener un significado, una justificación de valor que esté asociada a la lógica y a la idea de propósito. La monogamia.
Ya se ve con Engels que la monogamia tiene una finalidad económica, no de carácter natural, y que se ha constituido como una costumbre sucesiva en las generaciones, siendo la norma. Ciertamente la monogamia tiene un efecto civilizatorio por su faceta de ordenamiento social, apoyado por el cristianismo que le otorga lo indisoluble, pero no obedece a quienes somos ni a nuestra constitución biológica de la sexualidad. Es una limitante a la vastedad que tenemos y nos reprime. Pero la pregunta sería, ¿no conlleva cada acto civilizatorio cierta limitante de nuestra naturaleza? Fuerza sin dirección es pérdida y potencia acumulada. Crear caminos requiere de límites establecidos. Una cosa, limitar, lo cual es una prohibición parcial por ser creación, la forma donde reinaba la potencia. Otra es la radicalidad, que se define como absolutista y polarizadora. Donde se limita algo es esperable un reclamo de quien reconoce vasto como para ejercerse, aunque sea de intención. Cuando el límite se establece para el bien vivir, normalmente la oposición surge de la individualidad. Cuando algo se radicaliza en contra de un comportamiento de raíz biológica y en su intención de brindar forma cae en la tentación de la prohibición, crea en el individuo una oposición moral biológica, por lo cual en esta represión total rezuma la desobediencia en la moral establecida. Acuerdos preestablecidos, costumbres aparentemente inamovibles que buscan someter, brindan dos opciones: asumir la represión, los impulsos, o caer en el engaño, que es el triunfo de la fachada. La idea del amor romántico tradujo al amor a una obsesión, negando cualquier impulso sexual que no esté relacionado con el ser amado, pues la obsesión todo lo abarca. El amor romántico es la locura y negación potente de la realidad que, al ser modelo imposible, se reduce en práctica al remordimiento o a la mentira. El pensamiento cerrado. Uno de los errores más comunes de las personas es asumir que su saber es un sobreentendimiento colectivo, como si de un acuerdo tácito se tratara. Esto puede suceder en todas las áreas, ya que surge la costumbre de grupos cerrados a crearse una idea de expansión adelantada. Una persona que da como sobreentendido un tema en su entender colectivo, al preguntársele solo nociones básicas del tema, es muy improbable que responda de manera imparcial, despertando en sí misma la desesperación de lo que se considera repetido hasta el cansancio, como también una confesión en el interlocutor por considerar haber recibido una respuesta no correspondiente a la ocasión. Se limita la capacidad de expansión por falta de conocimiento sobre lo circundante. Fuentes exiguas. Me parece que el conocimiento del ser humano depende en lo básico de la fuente y de la memoria. La fuente es quien me lo dice,
o lo que me permite saber, y la memoria es lo que puedo recordar. Tal vez ahí la relevancia de lo que escribió Borges en un cuento. Lo importante es releer. Últimamente veo el absoluto en las personas, en cosas totalmente limitadas y ampliamente relativas. Uno ha dicho, tal artista lo tiene todo, en señal de exagerada admiración, y esto me hizo reflexionar sobre lo impresionable que podemos ser. Una persona en sociedad sin tener ningún tipo de alcance fuera de un círculo corriente, evidentemente llamará la atención mucho menos que una persona de reconocimiento marcado. Las personas que elevamos son muchísimas veces reflejos singulares de grupos de personas, de, de grupo de personas. La cuestión reside no solo en su talento, sino en el aura que se crea alrededor del personaje, pues brinda la impresión de ser algo más. Parecemos obsesionados por la idea de divinidad y el afán de divinizar, y esto refleja una carencia. En un mundo mortal, lo que se hace divino se acompaña de una imaginación vívida de epítetos y una tendencia clara a adjudicar lo que queremos creer que es cierto y que hace parte de la idea que hemos formado. El dinero es representación. La homologación del valor de las cosas es una ilusión, y la función del dinero, más que ofrecer como valor en sí, es útil por su neutralidad. El dinero solo tiene la idea de homologación de las cosas que pueden comprarse. Su deber es siempre representativo y aproximado. El dinero es un pacto. Se quiere dar valor a las cosas por su forma, sus materiales, su marca, etcétera. Pero para que algo sea parecido debe tener un valor de comparación con algo inamovible. En el caso de no ser así, el valor es totalmente arbitrario, ya que estaría fijado en comparaciones de una estructura sin base. Y he aquí la cuestión: si no hay estándares fundamentales, cualquier cosa podría tener o no valor dependiendo de qué nos dicen. Entonces, a nadie debe sorprender que por lo que uno pagó 200 pesos, tenga otro por bien gastar 2,000. El dinero y el trabajo. Lo repetitivo embrutece y niega el florecimiento que una capacidad continua es capaz de proveer. El dinero, sí, en lo referente a las cosas, es símbolo, algo informe y no concreto. En relación al trabajo humano, acentúa esta característica. Todo pago es de carácter simbólico, porque aunque con dinero pueda mejorarse la calidad de vida, no puede retribuir el esfuerzo y el tiempo. Nada puede devolverse realmente, pero el entretenimiento debe dársele un propósito y un sentido de avance, para no caer en la idea de que somos insustituibles, que de igual manera se pierde. No aferrarse al presente. Lo referente a la costumbre es siempre cambiante. Entonces, iluso sería aferrar como eterno lo que hoy en día se vive,
pudiendo uno a través de un estudio exiguo o de una manifestación ínfima percatarse de que es nuestro vivir parte de un transcurso. Cosas que hoy adoramos los griegos desconocían, y lo que ellos llamaban dioses y realidades nosotros llamamos mitología. No hay que fiarse de la ilusión de avance que confiere el estar vivo y de la facilidad de juzgar lo pasado, que no existe ya y no puede defenderse, que el mundo es nuevo y no seremos lo que pensemos de último. La historia no es lineal y nuestra vida no nos da para comprobar muchas cosas, y el racionalismo se embriaga. Que no te sorprenda lo que es hoy y mañana no es, pues el cambio es moneda común, y desconfiar de la solidez es sensatez del que comprende el flujo y sabe que no llegará al final, pero que lo acompaña un buen camino. Las verdades que más nos importan vienen siempre a medio decir, decía Gracián. Los animales y nuestro trato hacia ellos. Son los animales seres ajenos a nuestra percepción de la realidad, y la tendencia a humanizarlos es alta, pues en esto consiste otorgarles voluntades racionales. Personalmente, se me dificulta subir el aprecio más allá de la moderación a lo que no puede responder de igual manera, o que es incapaz por naturaleza de hacerlo, pues los dioses hacen mal con amarnos si eso les quita el tiempo de conservarnos. El mayor amor consiste en conceder la independencia de lo que se ama. Lo que no piensa siempre nos antecede, y si no posee la posibilidad de elegir y nosotros lo hacemos por ellos, se ejerce dominio. Pero esta es una perspectiva racional y de manera total parcialmente cierta. Creo que la conexión humana con los animales emana de la nostalgia, pues no poder pensar nos condena a la inocencia y nosotros la perdimos. Entonces, podría ser que el amor a los animales es volver al inicio de lo que fuimos, al mar de la intensidad y a la hoja en blanco incalculable. Los animales representan el reflejo del recuerdo del poder no asumido. Todo tiene un reverso. El error se encuentra en quien no reconoce la dualidad y busca aislar las intenciones como caos individuales. Todo tiene un reverso. El error se encuentra en quien no reconoce la dualidad y busca aislar las intenciones como casos individuales, pues nada posee una dirección en la que no podamos regresar o que no genere cambios aledaños o elementos yuxtapuestos. Nada abarca un solo concepto, y mientras a más personas pertenece algo, más significado posa. La estandarización es guía, no realidad. No puede ser el engañar a alguien la demostración de que lo ama. No sigue la pasión más intensa, marcas que lo atestiguan, y bien sabemos que la paz se ha comparado a través de la guerra. Nada posee un solo rostro.
La sensibilidad y su ausencia. Lo sensible brinda la capacidad de percibir el detalle. Entonces el sentir es un paso a paso dentro de lo que en conjunto es obvio. La sensibilidad vislumbra los sucesivos puntos. La ausencia de esta solo ve la línea. Para el sensible lo ínfimo posee un valor en sí mismo, mientras que para el insensible solo la totalidad puede justificar la existencia. La insensibilidad sufre de brindar con rapidez el juicio y de quitar el valor a las partes, pues la practicidad es amiga de lo completo. La sensibilidad puede sufrir de una sobreafectación y condenarse a la trivialidad por ser incapaz de lograr conjunto alguno. La violencia y su efecto observable. La violencia en el obrar suele ser aplaudida por quien es desconfiado y busca confirmar las cosas en el terreno de lo tangible. Esta remite a lo básico, al influjo de la naturaleza suelta que no conoce de acuerdos, sino de medidas desaforadas e inmediatas. La desesperanza llama a la violencia y su determinación y descortesía aviva las pasiones de los cansados, pues en la diferencia se reconocen. La calidad observable se torna agradable, ya que uno no requiere confiar cuando algo está al alcance de la confirmación. La mirada del privilegio. A quien todo se lo han hecho no entiende el proceso de su altura y puede percibir como un inicio lo que en realidad tomó años. Y no comprendiendo el valor de lo que se reduce a no estimar de lo que se es capaz. Es consabido que las guerras que no hemos luchado nos brindan el calor de su resultado, pero no el crédito. Entonces, lo que no se vive es imperativo pensarlo para alcanzar su provecho y reconocernos. Es necesario vivir para aprender a ver con claridad, ya que lo que tenemos muy cercano impide que sea percibido claramente. Por algo, Descartes se dio y dedicó años de su vida a viajar a Orhan Pamuk. Se muestra recatado al hablar de Estambul. Lo anterior a la conciencia influye y es ingenuo partir de la creencia de igualdad de condiciones. El privilegio se va a partir de la necedad de juzgar lo que no se conoce, ahogándose en el sueño de superioridad que anega a los ignorantes, pues lo lineal es reducido a lo poco y se alimenta de jerarquías que creen ser absolutas cuando son parciales y reducidas a grupos selectos. La ilusión de vivir. Todo lo que nos rodea es ilusión e historias que tomamos como ciertas. La ilusión de vivir. Todo lo que nos rodea es ilusión e historias que tomamos como ciertas, por haber crecido en ellas o por adaptarlas frente a la incertidumbre. Los años y los meses son cuentos, sólidos por útiles. Por lo que puede organizar se abre paso a ser creído. La vida tiene el valor de lo que no ha podido crearse
y por inconcebible tiene fuerza y por común se desestima. La riqueza cubre de belleza la sofisticación a quien la posee y la ejerce, creando en quien la percibe una idea en conjunto de lo bueno, lo cual crea una jerarquía entre lo que uno se considera y lo otro. Después de las ilusiones se halla la vida común. Nada se escapa de las leyes naturales y todo el dinero del mundo no ha hecho nada más que intentar reducir sus efectos. No es el dinero un invento, no es la muerte lo seguro para lo vivo, pues la altura natural de nuestra vida es dejarnos ir sin queja, comprendiendo el devenir sin contraponernos a él. El cielo más alto es el que se comprende en la vida y saber concluir algo es autocontrol y ejemplo. No hay muestra de la valía más importante que el de saber la sinrazón de la vida y seguir viviendo con conocimientos de las ataduras. Saberse parte del conjunto es fundirse en el todo y liberarse. El mundo ajeno. El mundo está en sí mismo. Nada realmente exige una explicación fuera de lo humano, y si algo tendría que ser justificado, no se trataría porque la existencia y el ser de ese algo es su justificación completa, más compleja de lo que podemos concebir en el entendimiento. Nos maravillan muchas cosas y nuestro avance reconoce a la fuerza como continuidad de nuestra existencia, que hasta la diplomacia es la fuerza en otro sentido. Hay un mundo ajeno al nuestro que comprende en su constitución la vida y sin el sentido, que sólo conoce el presente inmediato, privado en la ignorancia de un vacío incuestionable y profundo, el caos filosófico en que nosotros justificamos nuestro poder. Cuando vemos a las aves surcar el cielo, el placer recae en su libertad, en su no ser poseídas, que el abandono y el olvido es cálido abrazo para el cuerpo que sobre sí tiene la carga. Algo de la muerte. Estar vivo es ser, participar de una dinámica, un estar inmerso. Nada se concibe fuera de los límites de estar vivo y estar al margen de una posición de referencia a algo. Vivir es de por sí buscar una constancia, por lo tanto, es asumir, uno vive para continuarse. La sociedad engaña para protegerse, porque aunque la vida es algo que se da, un regalo, es algo que al pensarse se sufre. No existir no conlleva el sentir de la no existencia, sino que es un no ser, y en la muerte nada se siente. Nuestra cultura ha hecho de la muerte una culminación total en el mundo cárnico, parcial en el sentido religioso. Entonces, además de no querer morir por ser esto un freno de la vida que se ejerce constantemente, lo ignoto juega un papel. La certeza de realmente no saber nos aterra. Este tipo de pensamientos sobre la culminación solo podría ser antropocéntrico, porque la muerte solo causa reacción al pensarse o al sufrir el deterioro hasta ella.
Sufrir la futura muerte es claramente una proyección a lo incierto. El eterno presente. Mientras acariciaba a un perro llegué a la conclusión de su pureza, el no tener un propósito en la vida, el no poder cuestionarse la existencia y no ejercerla les brinda la inocencia del nunca saber. Sus vidas siguen su curso sin un deseo más que los que exige una realidad biológica sencilla. Vi al perro y comprendí que el ejercicio de la vida no tenía sentido y que el sufrir y el gozar eran inevitables y aleatorios, sin importar el estrato social o la educación que tengamos. La vida humana es el pensar continuo de lo indescifrable, ser observador de lo inevitable. El sufrir o el gozar toman su forma adaptándose a cualquier estructura cultural, sin importar lo complejo que hagamos llevado los conceptos. Al verlo profundicé que su vivir ciego lo confinaba a un eterno presente. La idea de felicidad es la afirmación de la razón y preguntarse uno si es feliz es inmediatamente no serlo. El dinero y lo siguiente. El amor al recuerdo me parece una insistencia a la muerte, una especie de negación vehemente ante algo que arrastra y corroe. Es el ser uno partícipe del entretenimiento ciclado que crea la ilusión de eternidad. Veo a la gente desear sin razón, queriendo más alejarse de la pobreza que disfrutar de los beneficios de lo deseado. Quien desea algo es porque no lo posee y el tener y el buscar más es buscar otra cosa. En el buscar algo reposa el sentir que del poseer se vale, pero está consciente uno que en el tener está la pérdida del deseo, que el movimiento es enteramente y lo que realmente se quiere se asume y no se busca más. Es importante saber para qué se desea, para qué el entretenimiento, qué es el transcurso de la vida. Vaya dirigido a consecuencias lo más finales posibles que nos pueden acercar al momento de contemplación de las cosas. Conocer es expandir. Lo que llamamos conocer es referente a lo cíclico, a lo repetitivo de algo, al reconocimiento de las particularidades. Quien conoce a alguien representa para sí quién es ese alguien y su alcance para tal o cual cosa, dependiendo de su experiencia personal. Conocer es crear un doble, atravesar la barrera infranqueable de la otredad a través de un ejercicio de laxitud de nosotros mismos. Conocer es expandirse y tomar lo otro como uno es capaz de verlo e interpretarlo. Al que es capaz de expandirse, de proyectar su sombra más allá de su perímetro, se le llama inteligente, y quien no puede hacer más que encerrarse en sí mismo, que considera que el mundo está supeditado a su entendimiento, se le llama bruto. Quien conoce otro
lo incorpora en sí mismo con valores normalmente definidos y ligeramente mutables. Conocer también lleva consigo el suponer y conocer a otro como a uno mismo, parte de un yo ajeno de lo que busca conocerse, pues lo que se conoce ya es. El curso de la vida. Como los estoicos predican, es preciso vivir acorde a la naturaleza de la vida, tomar lo que hay, pues no hay opciones y el sufrimiento es el camino al vacío que nos dicta la memoria y el apego. Donde hoy vive lo que amo, vivieron otros, amados por personas ajenas a mí. Recordé el pensamiento que descubrí con T.S. Eliot. Hay que saberse limitado e impotente ante el devenir constante, ver y expresar, no ser necio y aceptar de buena gana lo que se ha sido impuesto como condición de la mortalidad. Veo a quien amo en el desvanecer de su brillo y entristezco por tener memoria y por haber crecido en lo terrible de la muerte. Veo a quien amo tomar partida próxima del abismo que a todos arrastra y me figuro a mí mismo, pues yo también soy materia de la muerte. Me reconozco en lo oído y en lo que nace, y no lo hago ajeno a mí. Todo es único e indispensable y al mismo tiempo vano. Hay que vivir la contemplación y asumir la vida con el alcance que requiere lo efímero. El sufrimiento por la muerte es la falta de reconocimiento de uno mismo como parte de la naturaleza de la vida. Apuntes sobre lo absurdo. Los niveles del absurdo. Debemos reconocer en nosotros la capacidad de brindarnos juicios honestos. ¿Por qué alguien querría ser un Dios? ¿Por qué algunos han creído serlo? Los dioses son extensiones humanas a través de narrativas hiperbólicas, engaño, pura. Los niveles del absurdo. Debemos reconocer en nosotros la capacidad de brindarnos juicios honestos. ¿Por qué alguien querría ser un Dios? ¿Por qué algunos han creído serlo? Los dioses son extensiones humanas a través de narrativas hiperbólicas, engaño para el eterno movimiento humano. Cuando sé que soy, fácilmente conozco mis límites y saber dónde me encuentro me permite aprender a avanzar. Sin pensarlo mucho, podría decir que existen tres niveles en el mundo en que vivimos. El intermedio es la vida como la conocemos, la política, el espectáculo, el amor, la familia, la distracción y la nula búsqueda o la incapacidad de hacerlo de un sentido fundamental de la vida. Este es el nivel cotidiano o el nivel del sopor. Sobre este se encuentra el nivel de lo absurdo o de la vigilia. Aquí, si bien hay preguntas arrastradas del mundo cotidiano, no se esperan respuestas, pues no hacen falta. Aquí viven los espíritus lúcidos que comprenden la no finalidad de la vida. El primer nivel que precede al sopor es el sueño, donde se encuentran los animales ajustados biológicamente a una vida sin cuestionamientos y a la ignorancia neta, viviendo la nada intelectual. Ciertamente nadie vive totalmente en la vigilia
ya que es imposible vivir negados al sopor, a la cotidianidad. Somos seres sociales y nuestras costumbres abrazan el sopor como realidad continua. Este es un mundo que inicia con la materia, con la necesidad y el instinto y se robustece con los años. Lo cotidiano permite la abstracción y la requiere, pero no busca cuestionar. Su practicidad es su justificación. Las cosas tienen sentido porque son y actúan. Hay personas que dedican su vida al nivel intermedio, el cual, aunque funja un desarrollo lineal, comparte la característica del primer nivel de maquinalidad, esclavitud de la necesidad. Esto podría ponernos a pensar que tal vez el raciocinio es una ilusión y de ahí caer en cuenta de la voluntad reprimida. El nivel de la vigilia desviste, el nivel de la vigilia desviste de propósito la vida. Encuentra en la acción no una justificación, sino una vacuidad. Comprende que vivimos, pero no cuestiona. Las preguntas que tiene las tomó de algún estado lúcido de la cotidianidad. Sabe todo lo útil y lo acepta. Cuando ve algo lo sabe fútil como cualquier otra cosa, pero también es consciente de la paradoja, pues es partícipe de un sistema de valores que en su pensar son vanos. Entonces, la vigilia es una ventana a través de la que podemos ver, no una casa que habitar, algo a lo que no podemos tener total acceso porque no hay crianza que lo respalde. Quien conoce la vigilia sabe que funge su vida en un teatro y que la intencionalidad es ajena al sentido. Esta persona permanece en el umbral del absurdo y lo expresa en su vida como una negación de sentido, que ya en sí el hecho de negar hace patente que sus cimientos no son del nivel de la vigilia, sino del mundo cotidiano. La vigilia solo es. El mundo de la vigilia no se habita, se piensa. El contacto con este mundo no llama a un despertar, sino que funciona como un estado natural de la conciencia humana. Recurrimos a él como una extensión de lo que vivimos día a día. Desde el momento que aceptamos la muerte como algo definitivo, creamos o no en otro mundo, nos adentramos en lo absurdo sin saberlo. Utilidad del mundo de la vigilia. Alguien podría preguntar sobre la utilidad del mundo de la vigilia, sobre qué consuelo trae consigo. El mundo de las justificaciones y de la utilidad es el cotidiano, ya que es el que posee dirección. Solo se sufre, se está triste o se es feliz en lo cotidiano. El mundo de la vigilia simplemente es, no funciona en él un sistema de significados, pues está desnudo de todo esto. No hay un juicio inherente en la vigilia. Quien dice él es cruel se refiere a otro en medidas racionales y en un sistema de valores. El que juzga y el juzgado cohabitan en un mismo terreno de realidad. El mundo cotidiano. Quien ve desde la vigilia el mundo cotidiano entiende un lugar vacío. Es un espacio que parece autosostenible, flota sobre cimientos difusos. El mundo cotidiano hace que la vida sea
vivible, porque funge un aspecto sólido por lo familiar que nos parece, ya que este mundo crea la idea de realidad. Cuando nacemos ya hay un plano establecido, un concepto dado de realidad. El mundo nunca está desnudo, siempre lo conocemos arropado. El mundo cotidiano es siempre una colonización de lo ajeno. Conocer es humanizar las cosas, nivelarlas a sistemas y conceptos propios. No podemos conocer nada en sus propios términos porque desconocemos otro nivel de valoraciones que el humano. De igual manera, nuestra percepción está limitada a nuestros sentidos. Existe un mundo inacible para la humanidad. El ser humano, el sentido y Dios. El ser humano busca sentido porque razona. No sabe si concibe solamente existir. Normalmente la persona inmersa en el mundo cotidiano entrega de manera implícita el sentido de su existencia a la propia cotidianidad, la cual se justifica a sí misma porque una naturaleza material conlleva a una abstracción rígida. La cotidianidad recoge sus fuerzas de la sociedad y sus costumbres. La sociedad, con una mínima concepción de lucidez, creó a Dios, que tiene como debe justificar, dar sentido y congruencia a la vida. Con Dios, el absurdo, la cotidianidad recoge sus fuerzas de la sociedad y sus costumbres. La sociedad, con una mínima concepción de la lucidez, creó a Dios, que tiene como deber justificar, dar sentido y congruencia a la vida. Con Dios, el absurdo vacío en sí mismo es sustituido por una idea cotidiana. El deber de Dios puede resumirse en concebir una realidad conciliadora. Todo sufrir es un desencuentro, y en una sociedad que se basa en estructura lógica, concatenadas y lineales, un desamparo existencial es una tragedia. Pero aquí hallamos una paradoja, una sociedad lógica y jerarquizada que se autosignifica constantemente, tendría que llegar de manera irremediable a cuestionar sus cimientos, a un roce con lo absurdo. Por lo tanto, la idea de sociedad posee a Dios desde sus inicios. La creación de Dios es la confesión de una carencia, de un conocimiento incompleto. Entonces, si uno se supedita a Dios, el cimiento de la supeditación es epistemológico. Fin de este ensayo, El libro de las ilusiones, una obra de José Juan Ubiñas Cáceres. La evidencia de lo común se desploma ante los ojos atentos, tiembla cuando no se admiten verdades absolutas y se ensombrece cuando se retira el manto de lo que se considera sólido. Bajo este manto, cuando finalmente el influjo totalizador cede, vislumbramos los matices que configuran nuestra percepción, dejándonos a merced de la lucidez y de sus ilusiones. José Juan Ubiñas Cáceres, octubre 2021.
Santo Domingo, República Dominicana. Fin de esta obra.